Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2, vamos a empezar con el versículo 12. Por favor, pongan atención. Las personas que nos están viendo, pongan atención, por favor. Ya que vamos a hablar de la palabra de Dios, y creo que es un momento muy importante para nuestras vidas. Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice la palabra de Dios: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Padre mío, te damos gracias. Te bendecimos en esta hora, Señor. Estamos aquí delante de tu presencia, leyendo tu palabra, la instrucción que tú nos das para nuestra vida, Señor. Abre nuestro entendimiento, Padre Santo, para poder, Señor, entenderla y poder aplicarla a nuestra vida, Señor. Porque no queremos ser solamente oidores, Padre, como ya en otras ocasiones hemos hablado, sino, Padre, queremos ser hacedores también de tu palabra. Unge mis labios, Señor, y sé tú, Espíritu Santo, ministrando el corazón de cada persona que está aquí, igual de cada persona que nos ve, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Yo veo que todos los que están aquí ya son salvos. Levanten su mano. Todos son salvos. El apóstol Pablo nos habla de cuidar nuestra salvación. Y dice que debemos de cuidar nuestra salvación. Los que ya somos salvos, dice que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Ya somos salvos. Porque dice en el libro de Hebreos que cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Entonces, nosotros somos salvos por Dios. Dios nos ha salvado. Y nuestra responsabilidad, dice la palabra, nuestra responsabilidad para nosotros los que somos salvos, debemos de cuidar nuestra salvación. Es importante.
Y no solamente, ¿verdad?, de una manera, cuídala, sino con temor y con temblor. La Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia, no es por obras. Entonces, todo esto, amados hermanos, Dios nos lo ha dado. Mire, hay personas que se ha orado por ellos por mucho tiempo, por años. Finalmente vienen a Cristo, ya tienen su salvación. Gracias a Dios ya son salvos. Pero dice la palabra que ahora nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra salvación. Aunque algunas personas digan que no se pierde, tenemos que cuidar nuestra salvación. El versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí en el verso 1 le está hablando a una iglesia fiel, a una iglesia ejemplo, y aún así debe de ocuparse de la salvación con temor y temblor. Esta, amados hermanos, debe de ser nuestra primera tarea, de cuidar nuestra salvación. La salvación también significa liberación. Cuando nosotros somos salvos, ¿verdad? Si nosotros estamos cautivos y al ser salvos, al ser liberados, ahora somos libres. Si estando prisioneros nosotros no podíamos hacer nada, ahora somos libres. Ahora nos podemos despojar del viejo hombre. Ahora nos podemos revestir de Cristo, porque ahora sí somos libres. Ahora podemos cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Aunque personas digan, amados hermanos, que la salvación no se pierde, dice la palabra que en el libro de Ezequiel, que una persona que es justa, si muere en pecado, ninguna de sus justicias se le serán tomadas en cuenta, ningunas. Igualmente, una persona que se arrepiente, ninguno de sus pecados serán sobre de él. Entonces es importante que nosotros podamos cuidar nuestra salvación. Ahora somos libres, lo podemos hacer. Ahora tenemos la responsabilidad, ya no es el pastor, ya no es mi amigo, ya no es mi hermano. Yo tengo la responsabilidad de cuidar mi salvación. Y dice la palabra que tiene que ser con temor y con temblor. Dice que hay un poder dentro de vasos de barro que se puede romper y sí se puede perder, hermanos. Ahora la pregunta es, ¿qué significa cuidar nuestra salvación? Cuidar nuestra salvación quiere decir que no podemos proveer ya para los deseos de la carne. Ahora tenemos, amados hermanos, que empezar a caminar, a empezar a perfeccionarnos. Ahora tenemos que empezar a hacer el esfuerzo por buscar más de Dios. Que no nos quedemos a medio camino. Si nosotros podemos llegar más lejos, amados hermanos, no tenemos por qué quedarnos a medio camino, sino tenemos que llegar al final, porque ahora somos libres. El Señor nos ha hecho libres. Se dice que no debemos de contentarnos con poco cuando podemos hacer mucho. ¿Qué pasa cuando estamos en un gran apuro, hermanos? ¿Qué pasa cuando a alguien se le dice: esta operación vale $30,000 y esta operación es de vida o muerte? ¿Qué hace la persona? Dígame.
Le movemos, hermanos, por cielo y tierra. Tocamos puertas que nunca nos hubiéramos arriesgado a tocar. Hacemos hasta lo imposible cuando estamos hablando de algo que no es tan importante como nuestra salvación. Y cuando se trata de nuestra salvación, dice la palabra que la debemos de cuidar con temor y con temblor. No que si usted falla al culto un día no se va a perder la salvación. Pero dice que vivimos en un mundo perverso. Vivimos en un mundo malo, donde hay tentaciones, donde hay dolor, donde hay engaño, donde hay desánimos. Por esa razón tenemos que cuidar nuestra salvación. No porque no vino el domingo al culto va a perder la salvación. No va a perder la salvación porque no vino el domingo o porque no vino el martes. Pero estamos viviendo, amados hermanos, en un mundo que es difícil. Dice la palabra que es difícil, un mundo perverso. Nos quiere contaminar, nos quiere jalar, y a muchos ya los ha jalado. Y dice la palabra que nosotros somos salvos por gracia. No ha sido por obra, no ha sido por lo que usted ha trabajado. A Cristo le tocó pagar el precio por nosotros. Debemos de apreciar, hermanos, con temor y con temblor el precio que Él ha pagado por nosotros. Ya somos salvos, gloria a Dios, somos salvos. Pero dice la palabra que tenemos que cuidar nuestra salvación. No debemos de descuidarla, amados hermanos. Es importante guardar esa palabra que el Señor nos ha dado ya desde un principio. La vida es hermosa, hermanos, pero también hay cosas que nos desaniman. Dios espera de nosotros que cuidemos nuestra salvación. Él espera eso de nosotros, amados. Debemos de temer y de temblar para no desilusionar al Señor. Porque Él nos ha salvado. Él nos ha amado. Él nos ha hecho libres. Debemos de temer y temblar. De otra manera, hermanos, enfrentaremos su juicio. Quiero llevarlos a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Y el versículo 28 dice la palabra: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Debemos de cuidar nuestra salvación, amados hermanos, con temor y con temblor. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Cuando una persona, amados hermanos, no está cuidando su salvación, está haciendo lo opuesto. La segunda obra de cuidar la salvación es obedecer. Nosotros como creyentes debemos de cuidar nuestra salvación trabajando con obediencia. Qué lindo que diga la palabra que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sabe? Cuando empezamos a sentir ese deseo de búsqueda de Dios de repente, ¿sabe qué es Dios?
Porque dice que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando empezamos a sentir ese deseo, nos estamos dando cuenta que Dios no nos ha dejado. Él está produciendo. Cuando hablamos de producir, estamos hablando de que Él nos está inyectando. Él está poniendo una fuerza. Él nos está inquietando. Porque Él sabe, mire, cuando esto está pasando, Él sabe que necesitamos de Dios. Cuando hay una inquietud en nosotros, Él sabe la necesidad que hay. A mí me ha pasado, hermanos, que cuando de repente me siento inquieto en mi espíritu y voy al refrigerador, y me doy otra vueltecita y regreso, y ya me empiezo a sentir medio inflamado y no encuentro paz. He aprendido que ahí en el refrigerador no está la paz. No. Cuando voy y me hinco a orarle al Señor, es cuando lo inflamado se me quita. Porque Él es el que produce en nosotros una inquietud, una hambre. Yo no sé qué estará pasando alrededor, pero el Señor nos está previniendo. Porque el enemigo, vivimos en un mundo malo, en un mundo perverso que nos quiere robar la salvación. Y muchas de las veces cosas, ustedes lo saben, yo lo sé, cosas que nos encontramos desanimados. Y empezamos a echarle la culpa a todo el mundo. Estamos a punto en una esquinita. Ya no voy al templo, ya no voy a la iglesia, ya no busco a Dios, mejor me quedo. Pero de repente algo nos dice, hermanos, que estamos haciendo mal, que debemos buscar a Dios. ¿Sabe qué? Dios es el que produce ese sentimiento. Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Él dice que debemos de cuidar esta salvación. Él nos está inyectando, amados hermanos, ese poder, esa fuerza. Dios no nos deja solos. Él nos da la energía, nos motiva, nos levanta. ¿Cuántas veces, amados hermanos, hemos dicho, ya estoy listo para tirar la toalla? ¿Cuántas veces nos hemos desanimado por cosas naturales o aparentemente cosas naturales de la vida? ¿Cuántas veces hemos dicho, ya no regreso? ¿Cuántas veces hemos dicho, ya mejor, verdad, me voy a dar por vencido? Y aquí estamos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha sostenido. Dice la palabra que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora hay una tragedia, hermanos. La tragedia es ignorar y negarse a responder a las motivaciones de Dios. Esa es una tragedia. Cuando una persona, en lugar de aceptar, ignora y se niega a responder a las motivaciones de Dios, esa es una tragedia para la vida de esa persona. Porque si Dios está tratando de inyectarnos, si Dios está tratando de motivarnos, y si alguien ignora o se niega a responder a esa motivación, es una tragedia. Dice la palabra que debemos de ocuparnos trabajando para que no haya entre nosotros contiendas ni peleas. La palabra murmuración también significa rezongar en tono bajo.
El versículo 14 dice: hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. Hay personas que dicen, pues que si lo haces con murmuraciones, mejor no lo hagas. La cosa es que lo tenemos que hacer. Porque si no lo hacemos, pues estamos igual. Pero lo tenemos que hacer, tenemos que buscar de Dios. Pero lo tenemos que hacer, amados, sin murmuraciones. Verso 14 dice: hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. Se dice que las murmuraciones y contiendas fueron los pecados que hicieron caer al pueblo de Dios. Más que otros pecados, fueron estos dos pecados. Ellos no sufrían por borracheras, por otras cosas. Los pecados de ellos fueron dos: fueron las murmuraciones y fueron las contiendas. Se dice, amado, que la persona que murmura y contiende no está trabajando en su salvación. Está haciendo lo opuesto y trayendo el juicio sobre la misma persona, de acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 10 versículo 28. Se dice que el creyente debe trabajar para estar sin manchas. ¿Sabe? Cuando nosotros hacemos algo, se queda la mancha. Y aunque Dios nos perdona, y aunque Dios nos limpia, la gente puede ver esa mancha. Nadie debe de decir que miró al pastor tomando, porque entonces ya está una mancha. Nadie debe de decir que miró a un hermano en Cristo tomando, porque entonces ya hay una mancha. Nadie debe de decir que miraron al pastor peleando con alguien más, porque entonces ya hay una mancha. Nadie debe de decir que miraron a un hermano en Cristo peleando, porque entonces ya hay una mancha. Nadie debe de decir que miraron al pastor robando, porque entonces hay una mancha. Nadie debe de decir que miraron a un hermano en Cristo robando, porque entonces hay una mancha. Y aunque Cristo nos haya perdonado, esa mancha se queda ahí. Y la gente va a mirar esa mancha. Nosotros somos llamados a guardar nuestro testimonio para que nuestro testimonio sea sin mancha. Aun cuando nosotros guardamos nuestra salvación, nuestro testimonio debe de ser sin mancha. Bienaventurados, dice la palabra, cuando vituperen echando mentira de ustedes. Bendecidos sean ustedes cuando alguien hable mal mintiendo. Porque en su tiempo Dios va a levantar su cabeza y la otra persona va a recibir el juicio. ¿Ve lo que dice la palabra? Entonces nosotros tenemos que guardarnos sin mancha. En el Antiguo Testamento un sacrificio era sin mancha. Era si se iba a ofrecer delante de Dios, tenía que ser sin defecto y sin mancha. Hermanos, tenemos que cuidarnos. Hay manchas que no se quitan. Nuestro testimonio es una mancha, puede ser una mancha. La manera que la gente nos conoce, nos pueden ver con muchas manchas. Dice la palabra que vivimos en una generación difícil, pero debemos de ser la luz del mundo. Debemos de brillar en la oscuridad. Así es de que debemos de trabajar en dar testimonio, amados, agarrados de la palabra de Dios, dando un paso al frente, compartiendo la palabra de Dios con la gente. La palabra de vida es la única esperanza para el mundo. Dice la Biblia que Pablo se ofreció a sí mismo en sacrificio para servir a Dios y también para servir a la gente.
En este trabajo, amados hermanos, se necesita sacrificio. Se tiene que pagar un precio. En Lucas 9:23 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este es el evangelio. Ya gracias a Dios tenemos la salvación. Si usted se muere, ya se va al cielo. Gracias a Dios ya tiene a Cristo en su corazón. Qué bendición, hermanos. Si nos ponemos a pensar la vida que teníamos antes y ahora, es una bendición. Pero muchas de las veces, ya estando en Cristo, como que se nos olvida de dónde nos ha sacado el Señor. Me acuerdo de un amigo que se enojó tanto, un hermano en Cristo que empezó nuevecito, y había una necesidad en una familia inconversa, y él pensando que la iglesia le iba a ayudar, la iglesia. Y la mayoría de la gente ignoró, hermanos, la necesidad que había. Y él sabía, Dios lo había sacado de las cantinas, y se fue a la cantina. Y después me dijo a mí: ellos me ayudaron, la iglesia no me ayudó. No podemos caer en esa situación. Nosotros debemos de saber, hermanos, a quién servimos. A veces el diablo nos quiere atrapar aquí mismo en la casa. Debemos de cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. El cuidar la salvación no es quedarse sentado, escuchar una buena prédica o una buena enseñanza. El cuidar nuestra salvación es cuidarnos a nosotros mismos. Hacer lo que no estábamos haciendo antes y empezar a hacer lo que no hacíamos. Tenemos que dejar, hermanos, que la palabra de Dios nos instruya, que nos corrija. Debemos de cuidar nuestra salvación, trabajar en ella, hacer lo que Dios nos manda en obediencia. Iglesia, no podemos estar pasivos. Necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios, lo que Dios nos mande. Tenemos que extender la palabra a otros. Ahora somos libres, lo podemos hacer. Ahora podemos ayudar a la gente necesitada, lo podemos hacer. Dios nos ha bendecido. ¿Sí me entienden? Esas cosas van a traer vida a nosotros. Cuidar nuestra salvación no es estar solamente sentaditos y no ver para ninguna parte. Eso no es cuidar nuestra salvación. Cuidar nuestra salvación es ser obedientes a Dios. Y como les digo, a perder la salvación no quiere decir que ustedes no vengan al culto y a no, amado, no es así. Pero tenemos que ser obedientes a Dios. Cuando el Espíritu Santo empieza a redarguirnos, aunque no esté en el templo, donde quiera que usted esté, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Cuando usted sienta que es el Espíritu Santo redarguirlo, si usted ignora, si usted apaga esa voz, hermano, debemos de poner atención a la voz del Espíritu Santo. Y no solamente cuando alguien predica, sino cuando el Espíritu Santo le habla a nuestro espíritu. Y nosotros lo sabemos. Él produce en nosotros ese querer como el hacer. Está en nosotros el accionar. Él pone el deseo, viene el deseo. Y de nosotros está en que nosotros sigamos ese deseo del Espíritu Santo, mija. De nosotros está. Si nosotros no estamos seguros, vamos a pedirle.
Espíritu Santo, confirma. Es justo, es válido pedirle confirmación al Espíritu Santo. Es justo, es válido. Espíritu Santo, si eres tú, muéstrame, inquiétame. Yo quiero hacer tu voluntad. No quiero estar sentadito nada más. Quiero hacer lo que tenga que hacer para cuidar mi salvación. Ya somos salvos. Por gracia somos salvos. Mucha gente se ha perdido. Nosotros somos salvos. Espíritu Santo, yo me dirijo a ti en este momento en el nombre de Jesús. Pidiéndote que seas tú hablando. Tú hablas al corazón. Tú hablas al corazón. Y yo pido, Señor, que nos hables al corazón. Que la palabra, Señor, que tú eres quien produce en nosotros el querer como el hacer, que pongas esa inquietud en nosotros. Que seas tú. Y que esté el pastor o no esté el pastor. Que esté el líder o no esté el líder. Padre, que nosotros podamos sentir esa convicción de que eres tú. Y que eres tú quien quieres que hagamos eso. Que eres tú, Señor, quien deseas inquietarnos. Porque tú quieres, Señor, que guardemos nuestra salvación con temor y temblor. Espíritu Santo, yo me dirijo a ti en el nombre de Jesús, abogando, Padre, por esta iglesia. De que la palabra que se ha soltado, Señor, que la reciban, Padre. Y que ahora, Padre, ya que la han escuchado, que lidien contigo, Padre. Que te busquen, que busquen la dirección. Porque ya hay personas que se han inquietado desde antes de este mensaje en hacer algo. Que ahora lidien contigo, Padre, buscando maneras, estrategias, para que tú les muestres, Señor, lo que deben de hacer en el orden tuyo, Padre. Porque tú no eres un Dios de desorden. Tú eres un Dios de orden. Y que en ese orden, Padre, se muevan. Que en ese orden, Padre, se abran las puertas. Que en ese orden, Padre Santo, empiecen a caminar por el camino que tú les muestres. Yo ruego que seas tú, Espíritu Santo, hablando a su espíritu y tocándolo. Que donde quiera que tú los lleves, Padre, que ellos aprendan, Señor, a agarrarse de tu mano. Que no provean para los deseos de la carne. Que no provean en murmuración y cosas como esas, sino, Padre, que puedan proveer para cuidar su salvación con temor y con temblor. Yo ruego, Espíritu Santo, por cada persona que está aquí y aún los que no están aquí, Padre, de esta congregación. Ahí donde están, yo abogo a favor de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu perfecta voluntad se haga, Señor. Que no permitas, Padre mío, que se desvíen ni a diestra ni a siniestra. Igual, Padre, intercedo por las personas que tú, Padre Santo, has puesto para que nos vean en esta noche. Porque nada es casualidad, Señor. Si alguien nos está viendo, Padre, yo también le hablo a esas personas que cuiden su salvación con temor y con temblor, porque es lo que la palabra de Dios nos manda hacer.
Y que también, Espíritu Santo, los planes que tienes al estar ahí viéndonos, Señor, conectados con nosotros mismos, que tú los guíes, Padre, a esas inquietudes que tú les has inquietado, Padre, a esos sueños que tú has puesto en ellos, Padre, para que esos sueños se cumplan. Yo suelto bendición sobre los jóvenes, Padre, en el nombre de Jesús, ya que estamos viviendo en este mundo malo. Que, Padre, tu mano los proteja. Levantamos muros de protección alrededor de los jóvenes, alrededor de los niños, Padre. Y declaramos, Señor, que tú eres nuestro pastor, el que nos pastorea, el que nos guía por esos pastos verdes. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. Toma el control de esta iglesia, Señor. Toma control de los planes que hay en esta iglesia, Padre. Que seas tú obrando, Señor del cielo. Enséñanos, Espíritu Santo, Maestro divino. Enséñanos a caminar por el camino tuyo, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Póngase de pie, hermano, amado hermano, pónganse de pie. Así de pie, cierren sus ojos, por favor. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Y yo quiero que el Espíritu Santo, si usted le permite, porque necesitamos permitirle, deje que el Espíritu Santo sea sensible, suéltese a Él, al Espíritu Santo nomás. Y deje que el Espíritu Santo le ministre. Deje que el Espíritu Santo empiece a ministrar su vida. Quizás a algunos de ustedes les va a traer a conciencia ciertas cosas. Pídanle perdón. Quizás a algunos de ustedes están afligidos, les va a traer paz, dele gracias. Pero deje que el Espíritu Santo le empiece a ministrar. Si usted está preocupado o preocupada por algo, tome la decisión de poner esa preocupación en sus manos. Por fe, déjesela en sus manos. Y yo quiero que salga de aquí diferente, confiando en Él. A veces no nos tomamos el tiempo de pedir al Espíritu Santo que quite esas cargas de nosotros, que quite esas aflicciones de nosotros. Estamos viviendo en un mundo malo y esas cosas muchas de las veces nos desaniman. Enfermedades nos desaniman. El dolor de nuestra familia nos desanima a veces. Problemas económicos nos desanima a veces. Tenemos que tomar esta oportunidad que el Espíritu Santo nos está dando en este momento para poner nuestras cargas en sus manos, para librarnos. Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, no porque lo merecemos, Padre, pero porque tú eres bueno, te pedimos que tomes estas cargas, llévatelas. Llévate toda carga, toda ansiedad, llévatela. Toda preocupación, llévatela. En el nombre de Jesús, llévatela. Todo lo que ha estado impidiendo, lo que se ha guardado ahí por tiempo, en resentimiento, en lo que sea, llévatelo. Espíritu Santo, llévatelo. Llévate todo lo que ha estorbado en esta iglesia por tiempo, llévatelo. En el nombre de Jesús, trae una liberación completa, Señor. Llévate todo. Llévate todo. Enfermedad, sal fuera en el nombre de Jesús. Fuera todo en el nombre de Jesús.
Entregue todo, hermano, porque ahorita le voy a pedir al Espíritu Santo que nos llene. Pero necesita sacar todo. Todo lo que ha estorbado por tiempo. Pensamientos que han estado allí por mucho tiempo. Negativos, sáquelos. En el nombre de Jesús, sáquelos. Sáquelos, sáquelos, sáquelos. Arranque de su corazón todo ese dolor. Sáquelo fuera en el nombre de Jesús. Eche fuera todo. Hay muchas cosas que han estado estorbando por mucho tiempo, que no pueden estar, no pueden estar, no pueden estar. Eso ha estado estorbando. Aún negligencia, fuera en el nombre de Jesús. Pereza espiritual, fuera en el nombre de Jesús. Todo fuera, fuera en el nombre de Jesús. No podemos ser perezosos, hermanos. No podemos ser negligentes. Somos libres para movernos con libertad en el poder del Espíritu Santo. Ahora yo le voy a pedir al Espíritu Santo que nos empiece a llenar. Y usted sabe que si le pedimos, Él nos oye. Usted lo sabe. Porque todos ustedes son salvos, todos ustedes conocen de estas cosas. Saben de la palabra de Dios que si nosotros le pedimos, Él nos da. Más cuando le pedimos que nos llene de su Santo Espíritu. Y es lo que yo le voy a pedir al Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, empieza a soplar de los cuatro vientos. Espíritu Santo de Dios, empieza a llenar del cielo, Padre. Empieza a llenar, Padre, cada depósito y casabacotorrocheca. Espíritu Santo, empieza a llenar y casarabate que se ve. Espíritu Santo de Dios, llena, llena. Ven y llena, Espíritu Santo de Dios, llena. Espíritu Santo de Dios, llénanos, Espíritu Santo de Dios. Llénanos, Padre, que podamos hacer tu voluntad, que podamos ser sensibles a tu palabra, Señor. Que podamos ver la importancia de estar en tu presencia, Señor. Que podamos ver la importancia, Padre, de escuchar tu voz, de obedecer, Padre, tu palabra, Señor. Sopla, Espíritu Santo. Sopla de los cuatro vientos, Señor. Yo profetizo, Padre, como dice tu palabra, Señor, sobre esos huesos secos, Padre, que han estado por tiempo. Yo suelto tu palabra, Señor, y declaro, Señor, que carne empieza a cubrir, Señor, esos huesos, Señor, que empiezan a tener vida, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Abrazamos tu presencia en esta noche, Padre. Abrazamos tu presencia, Señor. Queremos, Padre, cuidar nuestra salvación con temor y con temblor como tú nos mandas, Padre. Nos llevamos esa palabra con nosotros, Señor, de cuidar nuestra salvación,
de no descuidar, Padre, en las cosas de esta vida, los afanes de esta vida, Señor. Que nosotros nos abracemos, Padre, de ti, Señor, y cuidemos, Señor, nuestra salvación con temor y con temblor, Señor. Ahora te ruego, Padre, que nos despidas, Señor, de este lugar, pero no de tu presencia, Padre. Señor, que los planes, Señor, que hay, Señor, en la iglesia, Señor, que estén todos, Padre, filtrados en la perfecta voluntad tuya, Señor. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Denle un aplauso fuerte al Señor, hermanos. El hermano